Muy bien, chicos, entonces, luego de ver, en ese caso, una introducción a lo que viene a ser SQL Server y también al haber creado unas pequeñas tablas, si importando datos como distribuidores, pedidos y ventas, pues bueno, ahora sí vamos a comenzar a utilizar un poco el lenguaje de SQL Server, pero a nivel de DDL, que básicamente es el lenguaje de definición de datos. Sí, para ello nosotros vamos a utilizar la base de datos demo, que es la que habíamos creado. Entonces en este caso yo voy a utilizar por acá la sentencia que se llama use, ¿sí? Y seguido de el nombre de la base de datos. No de esa manera. Yo ejecuto, por ejemplo, y automáticamente ya estoy acá en la parte superior dentro de la base demo. ¿Sí? Es una forma. La otra forma es seleccionando en la parte superior la base de datos y listo. Es una forma. Sí, pero yo siempre utilizo la parte de BDDemo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder tenerlo todo a la mano. Ahora, ¿qué son la parte de DDL? Pues bueno, las consultas DDL, que básicamente es el lenguaje de definición de datos, sí, prácticamente nosotros por acá encontramos la sentencia para poder crear tablas, ¿sí? Para poder insertar registros dentro de una tabla, para poder alterar la estructura de la tabla, ya sea agregando nuevas columnas, ¿sí? También por ejemplo la sentencia drop para poder borrar, pero si drop lo combinamos con column, básicamente va a ser para poder borrar columnas, y si alter lo modificamos también con column, básicamente es para poder alterar algún tipo de dato, por ejemplo dentro de una columna. No, y así vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, primero, la sentencia create. La sentencia create en este caso viene a ser una de las sentencias cuando uno recién comienza, ¿sí?, a poder definir sus tablas. Por ejemplo, acá me piden crear una tabla de clientes. Ahora, yo por acá voy a elegir lo siguiente, ¿no? Create, de esa manera, create table, si tengo que especificarle el objeto a crear, y luego tengo que colocar por acá el nombre de la tabla. Ahora, como recomendación, yo sí por acá les mencionaría que coloquen una nomenclatura como tb de tabla y guión bajo, por ejemplo, clientes, ¿no? De esa manera. Ahora, luego yo tengo que abrir y cerrar paréntesis, y dentro de los paréntesis tengo que comenzar a definir la estructura de esa tabla. ¿Qué significa esto? Pues bueno, tengo que definir cuáles van a ser las columnas y cuáles van a ser el tipo de datos de cada columna. Por ejemplo, en la columna voy a crear acá una columna que se llame código, ¿no? Código, por ejemplo, de esta manera. Y código va a ser un char, en este caso un tipo de dato char de 4, lo voy a colocar, ¿no? Luego voy a colocar una columna que se va a llamar nombre, y este nombre le voy a colocar un tipo de dato varchar. Varchar básicamente es un tipo de dato texto. Lo voy a colocar de 25 caracteres que va a soportar, ¿sí? Luego también voy a colocar por acá una columna que se va a llamar sexo, que va a ser acá un char de 1, char de 1, y por último voy a crear una columna que se llame edad, el cual va a ser un entero, ¿no? De esa manera. Acá es como yo estoy definiendo mi base de datos. Primero el nombre de mi tabla, luego el nombre de la columna con su tipo de dato correspondiente. Tipo de datos textos, char, un varchar, un nchar, ¿no? Un nvarchar, por ejemplo, date, int, ¿no? De esa manera, money, y así. Son los tipos de datos. Si ustedes buscan en internet, por ejemplo, tipo de datos en base de datos o SQL Server, te va a aparecer. Entonces, una vez que tú tengas todo ello, acá también como recomendación, siempre que tú vas creando una tabla, cada columna es separado por una coma. Cuando ya tienes la última columna y ya no vas a agregar más, la coma se tiene que omitir. Sí, por eso que ustedes pueden ver acá, ¿no? Acá hay una coma porque sigo la otra. Acá también hay otra coma y acá también hay otra. Pero al final ya no agrego nada. Si yo agregara es porque estaría esperando crear una columna más, ¿no? De esa manera. Entonces voy a ejecutar, selecciono F5 o execute, y si vemos acá me dice, no, comandos completados exitosamente. Entonces lo que acá tendríamos que hacer nosotros ahora es verificar. ¿Y cómo verifico o cómo valido? Pues bueno, si yo voy acá a mi base de datos demo y le doy clic derecho, por ejemplo, refresh, no, actualizar, me voy ahora sí a las tablas porque creo una tabla. Y si vemos acá está mi tabla cliente, ¿no? TV clientes, por ejemplo. Listo. Entonces, si yo quisiera ver la estructura de esa tabla, lo único que tendría que hacer por acá es lo siguiente: select asterisco from de la tabla clientes. Ahora, ¿por qué un select asterisco from? Pues bueno, le estoy diciendo selecciona
todas las columnas de la tabla clientes. Por eso es el select. El asterisco básicamente es como si fuera un all, es como si fuera un todo, no muéstrame todo. Incluso si yo paso el mouse, ustedes pueden ver por acá que me sale un pequeño tooltip en la cual me dice cuáles son las columnas. Código, nombre, sexo, edad. Están los tipos de datos, pero todavía no hay nada acá. No hay ningún registro, por ejemplo. Por eso me sale null, ¿no? Pero al menos en la parte inferior ya me aparece la estructura de la tabla. Miren por acá. Acá está. Entonces, ahora yo quisiera esa tabla poder alimentarlo de datos. Quisiera cargar, ¿no? Pues bueno, hay varias formas también. Una de las formas es la siguiente. Yo me puedo ir a mi tabla BDDemo, tabla clientes, clic derecho, y yo por acá podría decirle, por ejemplo, vamos a bajar un poquito, por acá, no, edit, y acá me aparece, miren, código, nombre, sexo, edad, y yo por acá podría comenzar a decir, código 1, nombre tal, sexo tal, no, edad, listo, código número 2, y así, de esa manera, así como tú puedes ir creándolo, ¿no? Por ejemplo, yo voy a crear el código, en este caso, como dije que es un char de 4, voy a colocar por ejemplo el C001, no, nombre voy a colocar acá segundo, no, sexo masculino y edad, no, de esa manera. Listo, yo hasta ya lo tengo. Lo único que tengo que hacer acá es clic derecho, no, cerrar, y ya guardo los datos. Vamos a ejecutar otra vez el select y acá lo tengo, miren, ¿no? C001 segundo M28, listo. Es una forma. Una forma con código ahora es lo siguiente. Cuando tú quieres insertar algún registro, tienes que utilizar la sentencia insert. No, insert into, o sea, quiero insertar dentro, en este caso, ¿de qué? De la tabla clientes, tb clientes, por ejemplo. Y hay varias formas, ¿no? La primera, yo puedo elegir las columnas, ¿no? Por ejemplo, quiero elegir el código, quiero también elegir el nombre, también quiero elegir, por ejemplo, el sexo y también quiero elegir la edad, no de esa manera. Yo acá estoy básicamente haciendo referencia a las columnas que están en la parte superior. Luego de esto, yo por acá tengo que mandar los valores, un values, ¿no? Por ejemplo, y por acá le puedo decir, no, como ya creé el 1, cuando tú quieres crear texto dentro de SQL, va entre apóstrofes, ¿no? Y por acá le digo, por ejemplo, quiero el C002, coma, quiero acá el otro nombre, ¿no? Por ejemplo, voy a colocar el otro nombre, colocamos Marta, por ejemplo, ¿no? Colocamos sexo en este caso, femenino, y una edad, ¿no? Colocar por acá 23, es un ejemplo. Yo por acá ejecuto y automáticamente me dice acá una fila afectada. Si yo vuelvo a seleccionar, hacer mi select, pues bueno, ahora sí tengo dos registros, miren, acá está. No, esta es una forma. Otra forma, ¿sí? En la cual también uno puede comenzar a hacer un insert, pues bueno, es de la siguiente manera. Selecciono, por ejemplo, ¿sí? Y ya no es necesario colocar el tema de las columnas, sino directamente insert into, tb clientes, values, voy a colocar por acá el 03, colocar por acá por ejemplo Juan, colocar masculino y vamos a colocar por acá 45 años, ejemplo. Selecciono, me deja que una fila afectada, hagamos otra vez el select y si vemos específicamente, sí, ya tengo 3 registros, ¿no? Hay varias formas en las cuales uno puede comenzar a utilizar el insert. Ahora, lo que vamos a hacer es agregar. En la parte de agregar, por ejemplo, acá me está pidiendo agregar una columna a la tabla. O sea, sabemos que mi tabla es código, nombre, sexo, edad. Pero me falta una columna. Quisiera agregar, por ejemplo, una columna que se llame correo o email, ¿no? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Yo tengo que decirle a ese SQL Server un alter. ¿No? ¿Un alter qué? Un alter table, por ejemplo. Y tengo que mandarle el nombre de la tabla, ¿no? tb clientes, por ejemplo. Y luego de tb clientes yo tengo que mandarle qué quiero agregar. Le voy a decir acá un add, no, de esa manera, un add que email, vamos a colocar, y este email va a ser un varchar de cuánto, de 20, ¿no? Por ejemplo. ¿Por qué? Porque va a ser el correo.
o de 20 o de 50 o de 60 como uno desee, depende de qué tan largo va a ser el correo. Yo por ejemplo ejecuto, acá me dice que está completado, entonces vamos a volver a ejecutar por ejemplo acá el select, voy a ir por acá y voy a volverme a traer por acá un inserinto. Entonces selecciono el select y si vemos, ahora sí tengo una columna que se llama email por acá, y por acá tengo también otro inserinto que yo acá puedo decir, no, inserinto tv clientes values, le voy a decir por ejemplo acá el número 4, no, por acá María, no, femenino, y le colocamos por ejemplo un 35. Selecciono, pero me va a faltar, si yo por acá tengo todos los datos, me faltaría por ejemplo el tema del email. Ya tengo el código, el nombre, ¿no?, su sexo, su edad, me falta en este caso su email, siguiendo el ejemplo de la parte inferior. Entonces por acá le digo lo siguiente, coma, y le voy a colocar, ¿no?, por ejemplo M María, por ejemplo, ¿no?, arroba correo.com. Un ejemplo. Selecciono, ejecuto, me dice una fila afectada, muestro mis datos y efectivamente acá está, ¿no? Los datos hacia arriba no se han modificado porque yo estoy insertando un nuevo registro. Si yo quisiera editar, lo que tendría que hacer por ejemplo por acá es también hacer un alter, ¿no?, de esa manera, junto con un update a nivel de registro. Entonces, ¿qué pasaría si por ejemplo ahora yo quisiera eliminar una columna? Pues bueno, para poder eliminar una columna lo que tendría que hacer por acá es utilizar la sentencia drop column, básicamente. Sí, pero para utilizar drop column yo tengo que utilizar por acá un alter table otra vez, porque recuerden que estamos con definición de datos. Entonces un alter table de la tabla clientes, mencionamos por acá. Sí, luego de esto le decimos, ¿no?, por ejemplo un drop column, ¿sí?, de esa manera, y le digo por ejemplo email. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo acá, mira, ¿sabes qué? Vas a alterar la tabla clientes y le vas a borrar una columna que se llama email, o sea, esta columna de acá. Selecciono, me dice que está completado, verifiquemos, por acá selecciono, validamos, y efectivamente la columna email ya no existe. Entonces una opción de utilizar el drop column. Ahora, ¿qué pasaría si por ejemplo yo quisiera alterar una columna? Supongamos que acá en la columna que se llama sexo solamente tenía un char de 1, ¿no? Pero ¿qué pasaría si por ejemplo quisiera cambiar esa columna que sea un char de más caracteres? O sea, ¿se podría por ejemplo eso de acá? Se puede, ¿sí? Para ello nosotros por acá tenemos que utilizar en este caso la sentencia alter column también, pero conjunto a un alter table. Ejemplo, yo por acá le digo, no, alter table, quiero alterar la estructura de la base de mi tabla clientes, tv clientes. Una vez que tengo identificado mi tabla, tengo que mandarle por ejemplo, ¿no?, un alter column, ¿sí?, de esta forma, y le voy a decir, mira, la variable sexo en este caso quiero que lo cambies por un tipo de dato varchar, pero este tipo de dato varchar va a ser un tamaño de 15. ¿No? ¿Para qué? Para que se pueda escribir más y no solamente colocar la abreviatura. Entonces por acá selecciono, ya está. Si yo puedo volver a validar, supuestamente ya estaría. Tendría que volver a hacer un registro para validar nada más. Entonces por ejemplo hagamos lo siguiente, voy a copiar todo esto. Perdón, menos la columna, de acá arriba. Por acá le digo, ¿no? Inseriendo tabla clientes, acá va a ser el 5. Colocar por acá colocar Luisa, ¿no? Femenino. Y le vamos a colocar por acá unos 30 años, ¿no? De esa manera. Selecciono. Me dice una fila afectada, validemos. Efectivamente ya lo tengo. Sí, es una forma de cómo puedes alterar también el column. Ahora,
En el siguiente ejemplo, sí que vamos a ver por acá cómo elimino una tabla. Por ejemplo, yo tengo mi tabla de clientes. ¿Qué pasaría? Quiero eliminarlo. Hay varias formas. Una, por ejemplo, es clic derecho, delete directamente y borra su tabla. O también la otra es crear una tabla de ejemplo, y con la tabla de ejemplo que vamos a crear, que va a ser básicamente duplicar la tabla de clientes, hacemos el drop, ¿no? Por ejemplo, voy a reutilizar, ¿sí?, los comandos que se habían utilizado en este caso. Y de la siguiente manera, voy a copiar todo otra vez. Me voy a ir, en este caso, a crear tabla de ejemplo. Se va a llamar clientes 2, por ejemplo, ¿sí?, y ejecuto. Listo. Ahora, si yo quisiera eliminar tablas, ¿sí?, por acá, voy a actualizar también. Acá tengo tabla clientes con código, nombre, sexo, edad. Listo, perfecto. Entonces, ahora yo quisiera eliminar tablas. ¿Se puede eliminar tablas? Sí, se puede también. Para eso tenemos que utilizar una sentencia bien pequeña pero muy potente que se llama drop table, ¿no? ¿Y qué tengo que mandarle? Tengo que mandarle a la tabla que voy a eliminar. Por ejemplo, si yo que actualizo, no, se van a dar cuenta que yo que tengo tabla clientes y tabla clientes 2. Entonces, el tabla clientes 2 básicamente es una tabla ficticia para poder borrar datos. Entonces, por ejemplo, en drop table, lo que tengo que hacer yo por acá es lo siguiente. Tengo que mandarle, por ejemplo, el nombre de la tabla eliminar, ¿no?, que son clientes 2. Selecciono, ejecuto y ya está. Si yo por acá otra vez vuelvo a ejecutar select clientes 2, voy a ir por acá, es un ejemplo, selecciono y me dice que ya no existe. Si yo me voy por acá a table, clic derecho, refresh, efectivamente la tabla cliente 2 ya no existe. Sí, pues es una alternativa, por ejemplo, cuando quieres hacer un borrado de datos. ¿Sí? De esa manera. Y hasta ahí ya lo tendríamos. Entonces, dicho esto, sí, por acá, dicho esto, vamos a entrar también en la siguiente sesión, ¿sí?, el tema de el lenguaje de manipulación de datos, ¿sí?, en la cual por acá ya vemos otro tipo de sentencias, por ejemplo, un insert, un update, un delete, un select, de esa forma. Entonces, primero, ¿sí?, vamos avanzando un poco con esos ejercicios y luego ya vamos a la parte más práctica. Entonces, continuamos con más ejercicios en el siguiente video.